Bien, muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos y les damos una cordial bienvenida desde la Dirección de Infosalud, que pertenece a la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias, y del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, del Ministerio de Salud. Bienvenido todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, martes 15 de noviembre. El tema de la presente telecapacitación es insuficiencia suprarrenal en gestantes, a cargo del médico cirujano Edwin Acho Carranza, especialista en endocrinología del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom y por nuestro canal de YouTube, y serán absueltas al finalizar las ponencias. Comentarles además que esta telecapacitación está siendo transmitida y grabada en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, así que pueden acceder a ella en cualquier otro momento y al cual los invitamos a suscribirse. Iniciamos entonces con la ponencia. Buenos días, doctor Edwin Acho Carranza, especialista en endocrinología del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido y adelante, lo escuchamos. Buenas tardes con todos. Un placer estar aquí con ustedes. Vamos a ir directo al tema. Insuficiencia suprarrenal o adrenal son sinónimos. Y gestación. Pues la verdad que no difiere mucho ni el diagnóstico ni el manejo en lo que es la insuficiencia adrenal en la población general. Solamente que hay que hacer algunas acotaciones con respecto a la gestación. Y si les estoy mencionando que no difiere mucho entre la población gestante y no gestante, pues tenemos que hacer un repaso de lo que es insuficiencia suprarrenal. ¿Listo? Entonces, el temario del día de hoy son estos 5 puntos. Como les vengo diciendo, tenemos que saber lo normal, lo general de insuficiencia suprarrenal para recién poder hablar exactamente lo que respecta a la gestación. Acá tenemos unos gráficos que representan a los riñones, listo, y por encima de ellos tenemos las dos glándulas suprarrenales o adrenales. Si nosotros hacemos un corte, pues vamos a obtener la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, como sabemos, tiene dos zonas. La médula suprarrenal, que está aquí en la parte derecha, y por encima de ella tenemos a la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal, a su vez, tiene 3 capas. La capa más inferior o basal, que vemos aquí en color verde, se llama zona reticular. La zona intermedia se conoce como zona fascicular. Y la capa más superior se conoce como zona glomerular. A manera de comentario solamente, se llama zona reticular porque su estructura es como si fuera unas redes. La zona fascicular son unos fascículos, ¿de acuerdo? Verticales. Y la zona superior, la zona glomerular, está formada por unos glomérulos, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso simplemente es el detalle anatómico, histológico, solamente para recordar que las hormonas que se producen en la glándula suprarrenal derivan del colesterol. Y toda sustancia que deriva del colesterol se llama esteroide. Y como derivan o se forman en la corteza suprarrenal, los llamamos corticoesteroides o corticoesteroides en general, ¿no? O corticoides, perdón. Eso porque a veces nos confunden, ¿no? Los nombres esteroides, corticoides, entonces vamos a aclarar eso. En resumen, cualquier sustancia que deriva del colesterol, ¿cómo se llama? Esteroide. Y las hormonas que derivan del colesterol y que se forman en la corteza suprarrenal se llaman corticoides o corticosteroides. Acá vemos las 3 zonas representadas. La zona reticular, que hemos hablado hace un momento, cuyo producto final, en resumen, son los andrógenos. En la capa del medio, que es la capa o zona fascicular, se produce como producto principal representativo el cortisol. ¿De acuerdo? Y de la capa glomerular tenemos como producto final representativo la aldosterona. Estoy diciendo producto final, pero no es el único ni la única sustancia que se produce en estas capas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá vemos pregnolona, progesterona, 11-desoxicosterona en el caso de la capa glomerular. Y esto nos sirve para otras patologías. Pero lo que nos interesa en este momento es saber que el producto final de la capa
glomerular es la aldosterona. De la capa fascicular es el cortisol y finalmente los andrógenos. Con respecto a la insuficiencia suprarrenal, lo que caracteriza es la deficiencia de cortisol y aldosterona, pues los andrógenos también se producen en otras partes del cuerpo, como por ejemplo los ovarios, en el caso de las damas, y los testículos, en el caso de los varones. Así que la fuente de andrógenos, las fuentes de andrógenos son otras, mientras que la fuente de cortisol y aldosterona es solamente la glándula suprarrenal, que sabemos que son dos en el ser humano. Listo, hasta aquí llegamos en esta primera parte y ahora vamos a hablar de la función, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estas hormonas? Por ahí siempre hablamos qué es una hormona, simplemente hacemos un paréntesis. Una hormona se define como una sustancia que va de un órgano a otro llevando un mensaje. Y la vía por la cual viaja pues una hormona usualmente es la vía sanguínea, solamente para recordar, ¿no? Porque siempre a veces escuchamos decir debe ser un problema hormonal y no nos especifican qué es una hormona. Y es más, cuando escuchan a una persona decir o explicar que se trata por un problema hormonal, dar esa explicación al paciente es un poco general, no estamos especificando nada, no estamos aclarando nada en ese momento. Así que cuando nosotros hablamos de un problema hormonal, debemos especificar cuál o cuáles son las hormonas afectadas. Volvemos a repasar, ¿no? La glándula suprarrenal tiene dos zonas, la médula, lo mismo de hace un momento que está acá en color naranja, y la corteza suprarrenal, que está compuesta a la vez por estas tres zonas. Quiero que se fijen por aquí en la parte izquierda superior que dice ACTH, la adrenocorticotropina, es el nombre general o completo de esta hormona. Viene de la adenohipófisis, que es una zona, un órgano, una glándula que está en el cráneo. ¿Listo? Entonces, esta ACTH, como ven acá, está representada su acción por unas flechas. Y vemos que en la zona fascicular hay tres flechas. Lo que esto nos está queriendo indicar es que la ACTH es la fuente principal o el estímulo principal para que la zona fascicular funcione, es decir, para que produzca cortisol. Pero también tiene su efecto en la parte superior, en la zona glomerular, donde se produce la aldosterona, y en la zona reticular, donde se producen los andrógenos. Pero el efecto en estas dos zonas, tanto en la superior como en la inferior, es menor para que estas zonas funcionen. Por lo tanto, de estas tres, la única zona, la zona fascicular, es la que sí o sí, si es que no hay ACTH, no va a funcionar. Mientras que, por ejemplo, si la ACTH no llega a la zona glomerular, hay otros estímulos que hacen que se produzca la aldosterona, ¿de acuerdo? ¿Eso nos va a servir? Sí, para más adelante. Bueno, la aldosterona, en resumen, lo que va a hacer es que a nivel renal, a nivel de los túbulos renales, aumente la reabsorción de sodio y esto participa en el eje o el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo lo vemos reflejado? Pues esto nos ayuda a mantener los niveles de presión arterial adecuados cuando se está dando todo de forma normal. Eso es lo que quiero que recuerden en esta oportunidad. Hay otras funciones más, pero les estoy diciendo, digamos, de forma didáctica, que la aldosterona se va a relacionar con la regulación de la presión arterial. Nos vamos ahora al cortisol. ¿Dónde se produce? Ya sabemos, en la zona fascicular. Y el cortisol tiene varias funciones, de acuerdo, las que les estoy mencionando aquí solamente son algunas de las principales para que se entienda de forma didáctica. El cortisol participa en la regulación de la glucosa. ¿Cómo es esto? Sabemos que nosotros debemos tener un valor normal de glucosa. No puede estar la glucosa elevada ni baja. Sabemos que la glucosa es la principal fuente de energía también, ¿no? Entonces, cuando la glucosa está elevándose, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Pues produce insulina, específicamente en el páncreas, para que se reduzcan los niveles de glucosa. Pero cuando los niveles de glucosa están disminuyendo mucho, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo produce sustancias que hacen que la glucosa se eleve. Esas sustancias se llaman hormonas contrarreguladoras, siendo una de ellas el cortisol. Es por eso que no hay ninguna
predisposición de la glucosa porque esté elevada o baja. Siempre hay sustancias que se oponen tratando de mantener los niveles de glucosa normales. También el cortisol interviene en el metabolismo, el procesamiento de las proteínas, si se quiere decir de esa forma. Y con eso acabamos las dos características principales del cortisol, pero de aquí lo que sí les pido, por favor, estén atentos y rescaten, es que el cortisol sirve básicamente para controlar los niveles de glucosa. También el cortisol participa en la regulación del sistema inmunológico, pero no estoy poniendo eso en este momento. Ya van a entender por qué, si no estaríamos haciendo toda una clase de la universidad. Y esto es una capacitación a nivel nacional y la idea es dar puntos claros. Los andrógenos en este caso, por ejemplo, participan en el varón, nos dan las características masculinas, ¿no? En las mujeres también son necesarios, pero las cantidades de andrógenos son menores en las mujeres. Listo. Y las catecolaminas se producen en la médula suprarrenal, no es motivo de esta exposición, de esta presentación. Listo. Ya sabemos algo de la corteza, perdón, de la glándula suprarrenal. Específicamente nos ha interesado saber la corteza. Sabemos que la glándula suprarrenal se divide en dos partes, ¿no? La médula suprarrenal, que haciendo una comparación con una fruta es como si fuera la pepa de una fruta, y la corteza suprarrenal sería en este caso, para este ejemplo, como si fuera la pulpa de una fruta, ¿no? Ahora vamos a ver la fisiopatología de la insuficiencia suprarrenal, así como también el diagnóstico. Listo. Para eso vamos a recordar lo mismo de hace un momento, por eso fue esa introducción. Listo. La glándula suprarrenal es una glándula de la endocrinología, de estudio de la endocrinología clásica, lo que conocemos como los ejes centrales. Los ejes centrales tienen tres elementos y se conocen como elemento primario cuando estamos hablando de la glándula que produce una hormona en sí. En este caso, la glándula es la glándula suprarrenal, específicamente la corteza, y no produce solamente una hormona, no produce, en este caso hemos puesto tres grupos de hormonas representativos: la aldosterona, el cortisol y los andrógenos. Eso en este caso es el elemento primario. El elemento secundario es la hipófisis, ¿ya? Específicamente la adenohipófisis o hipófisis anterior. Y el elemento terciario es el hipotálamo. En resumen, de acuerdo, yo sé que tal vez muchos de los que estamos presentes nos acordamos, pero esta transmisión es para todos los trabajadores de salud y tenemos que conocer términos que aparentemente son básicos, pero a veces no nos acordamos. El hipotálamo produce la CRH, ¿de acuerdo? En este caso, la CRH es la famosa corticoliberina. La CRH llega a la hipófisis, la cual a la vez produce esta molécula grande que se llama proopiomelanocortina. En resumen, la llamamos por sus siglas como POMC. La POMC, a su vez, se lisa, se rompe y libera de su contenido la ACTH y también esta hormona que se llama MSH. La ACTH es la adrenocorticotropina y la MSH es la hormona estimulante de melanocitos. ¿Para qué esto nos sirve? Para mucho, lo que vamos a ver más adelante. Como hemos visto hace un momento, voy a retroceder solamente para que se acuerden. La ACTH, ¿qué hace? Estimula a estas tres capas de la corteza suprarrenal, pero específicamente, ¿cuál de las tres necesita sí o sí que exista ACTH para que funcione? Respóndanse ustedes mismos. Exacto, ¿no? La capa fascicular, la capa media, la que está acá en un color medio morado. ¿Cuál se produce aquí? El cortisol. ¿De acuerdo? Como habíamos mencionado, la ACTH también estimula que la capa glomerular y la capa reticular funcionen, pero en menor grado. Y en caso la ACTH no se produciera, ¿ya? Perdón, no habría producción de la ACTH en la hipófisis, de estas tres, la cual se atrofia, es decir, se pierde, es la capa fascicular, porque es la que netamente requiere de ACTH. Mientras que, por ejemplo, la aldosterona se puede producir por otros estímulos distintos a la ACTH. Y es más,
Su regulación, la regulación para la producción de aldosterona no depende principalmente del ACTH, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero que vean acá? Acá dice a la vez primario, está uno, y secundario. Normalmente nosotros clasificamos a la insuficiencia suprarrenal como insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. O a veces no llamamos insuficiencia suprarrenal secundaria, sino decimos central, para referirnos que el problema se estaría originando en la hipófisis o el hipotálamo. Pero para nuestro ejemplo vamos a tomar insuficiencia suprarrenal primaria e insuficiencia suprarrenal secundaria. Listo. Déjenme mover por aquí esto. Si desean pueden beber un vaso con agua, con tranquilidad, no hay apuro, ¿de acuerdo? Mientras que voy pasando los clics. Listo. Vamos a comenzar a hablar de la insuficiencia suprarrenal secundaria y luego vamos a hablar de la insuficiencia suprarrenal primaria. Cuando nos dicen insuficiencia suprarrenal secundaria, lo que nos está diciendo este término es que el problema se origina en el órgano secundario, que sería la hipófisis. Y es por eso que aparece este símbolo, ¿no? Como que prohibido. O sea, hay algo que está dañando la hipófisis. ¿Qué podría ser? Un tumor, una enfermedad autoinmune, una trombosis, ¿no? ¿De acuerdo? A nivel de la hipófisis, etcétera. Cualquier cosa que haga que la hipófisis no funcione, lo que va a llevar es que esta hipófisis ya no produzca esto, la ACTH. Recuerden que la ACTH, ¿qué hace? Estimula la función de la corteza suprarrenal y específicamente y principalmente la zona fascicular. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si es que el daño está acá a nivel de la hipófisis, todas estas hormonas van a estar disminuidas. ¿Qué va a ocurrir? Como vemos acá, pues la aldosterona va a disminuir. Si la aldosterona disminuye, el sodio, recordemos que su símbolo químico es Na, sodio, pues va a estar disminuido. Por consecuencia, el potasio va a elevarse. Y asimismo va a ocurrir que la presión va a disminuir. Porque recuerdan, hace un momento hemos dicho que la aldosterona tiene como función principal, ¿qué cosa? Regular la presión arterial. Y si es que está disminuida, ¿qué va a pasar? La presión va a disminuirse. Eso nos lleva a tener la primera característica de esta presentación de una insuficiencia suprarrenal, que es disminución de la presión arterial. ¿De acuerdo? Ahora, no vayan a pensar que todo paciente que tenemos, pues, en la consulta o en la emergencia con hipotensión va a tener insuficiencia suprarrenal. Es una de las características. Nos vamos al siguiente punto, el cortisol. La principal característica por la deficiencia de cortisol, porque la ACTH no está llegando, es que hay hipoglucemia. Por eso hemos hecho la introducción hace un rato, ¿no? El cortisol lo que hace es elevar los niveles de glucosa. Si es que hay deficiencia de cortisol, vamos a tener hipoglucemia. Y los andrógenos van a estar disminuidos. Pues la deficiencia de andrógenos, una característica, una por mencionar nomás, sería, por ejemplo, disminución de la libido, por ejemplo, en una persona en una etapa reproductiva. Muy bien. Hago esta introducción para luego pasar al tema ya en sí, que es insuficiencia suprarrenal y gestación. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de la insuficiencia suprarrenal primaria. Respondan también ahí, ustedes solos. Si hace un momento les dije que la insuficiencia suprarrenal secundaria es cuando el problema está en el órgano secundario, que es la hipófisis, ¿dónde será el problema? ¿Dónde se origina todo cuando la insuficiencia suprarrenal es primaria? En el órgano primario. ¿Y cuál es el órgano primario para este tema? La glándula suprarrenal, específicamente, ¿qué cosa? La corteza suprarrenal. Pero como ven aquí va a ocurrir lo mismo, solamente que el daño original está aquí, en la glándula suprarrenal. Y cuando la insuficiencia suprarrenal primaria, pues se da, esto la conocemos comúnmente como enfermedad de Addison. El doctor Addison fue un médico que describió esto inicialmente en casos de personas con infección por tuberculosis. Pero actualmente en el mundo las dos causas más frecuentes son las enfermedades autoinmunes y la infección por tuberculosis, ¿de acuerdo? Y el Perú es un lugar con alta tasa de tuberculosis. Listo. Acá quiero que estén atentos, por favor.
va a ocurrir lo mismo. Si es que la corteza suprarrenal está afectada, en este caso las tres capas, va a ocurrir lo mismo. Deficiencia de aldosterona se va a transmitir ¿en qué? En hipotensión. Deficiencia de cortisol se va a transmitir en hipoglucemia. Y los andrógenos de igual forma. Pero de estas tres características, sobre todo estas dos primeras son las que nos dan la mayor cantidad del cuadro clínico, nos explican. Muy bien. ¿Cómo hago la diferencia entre una y otra? Como hemos visto hace un momento, insuficiencia suprarrenal primaria, el problema es acá en la glándula suprarrenal. Quiero que noten lo siguiente. En la insuficiencia suprarrenal primaria, el problema se origina acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer el hipotálamo? Va a censar la deficiencia de cortisol porque el hipotálamo y la hipófisis trabajan censando el nivel de cortisol, haciendo que el hipotálamo comience a elevar la CRH. Baja la producción de cortisol y aumenta la producción de CRH. Si aumenta esta CRH, la corticoliberina, va a aumentar la proopiomelanocortina. Y cuando aumenta la proopiomelanocortina, aumenta la producción de ACTH y MSH. Pero como esta glándula suprarrenal está fallando, no va a funcionar. Así haya un exceso, un aumento del ACTH. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener las mismas características, casi las mismas características de esta persona que habíamos representado con insuficiencia adrenal o suprarrenal secundaria, pero vamos a aumentar la hiperpigmentación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay el aumento de esta otra hormona, MSH, hormona estimulante de melanocitos, ¿de acuerdo? Eso es la característica para diferenciar de una insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. También se dice que en las personas con insuficiencia suprarrenal primaria, y usualmente se ve eso, que los cambios en los electrolitos, sodio y potasio, son más marcados. Hasta este punto, les hago reflexionar que cuando ustedes tienen una persona aquí en Perú, ven en emergencia, hipotensión, hiponatremia, sodio bajo, hiperpotasemia o hipercalemia e hipoglucemia, y encima nos dan el antecedente de tuberculosis, deberíamos sospechar en una insuficiencia suprarrenal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal, que es la más frecuente? Pues es lo siguiente. Medimos el cortisol basalmente, es decir, en ayuno. Luego le hacemos la prueba de ACTH. ¿Ya? Acá es ACT, borramos esta C y nos queda esta segunda H. Si es que la glándula suprarrenal recibe ACTH y está dañada, como lo que ocurre en la insuficiencia suprarrenal primaria, el cortisol va a estar bajo, ¿ya? Eso es la forma de diagnosticar insuficiencia suprarrenal primaria. Estoy viendo el chat, ¿de acuerdo? Una pregunta, ¿la enfermedad de Addison necesariamente se da por una paciente con TBC y esta enfermedad? ¿Lo pueden adquirir sus hijos? Bueno, la tuberculosis, saben que uno de los factores de riesgo es el hacinamiento. Una de las formas de presentación de la tuberculosis es la insuficiencia suprarrenal, que se presenten en dos personas de la misma familia. La insuficiencia suprarrenal por tuberculosis es posible. Yo no he visto, pero es posible, ¿no? Claro que sí he visto pacientes con insuficiencia suprarrenal con tuberculosis, sí, ¿no? Pero dos miembros de una familia no he tenido la oportunidad, ¿de acuerdo? Y espero tampoco que no suceda que suceda eso, ¿no? Listo. Entonces ya sabemos la fisiología de las glándulas suprarrenales, la fisiopatología, el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria solamente les he puesto aquí, pero les he puesto el diagnóstico definitivo, ¿no? Pero ustedes tienen un paciente con estas características, hay que sospechar de insuficiencia suprarrenal, ¿de acuerdo? Ya sea primaria o secundaria, pero si ven con hiperpigmentación, especialmente piel, mucosas, ¿de acuerdo? Hay que pensar, y tuberculosis, pues ya tenemos que hacer esa asociación. Vamos a pasar al tratamiento, y finalmente vamos a hablar de la insuficiencia adrenal y específicamente qué de diferente hay en la gestación. Si es que hay algo de distinto, eso lo vamos a ver en un momento. ¿Está bien? Vamos a repasar, voy a retroceder acá un poco y quiero que noten lo siguiente, ¿ya? De todas estas sustancias, las dos que sí o sí nos importa reemplazar en un paciente con insuficiencia suprarrenal, porque sin ellas prácticamente la vida, mejor dicho, la vida no es compatible, ¿de acuerdo? Es la deficiencia de cortisol y la deficiencia de aldosterona. Por favor,
deseo que se queden con esta idea. Las dos sustancias que debemos reemplazar en una persona con insuficiencia suprarrenal es el cortisol y la aldosterona. Y para eso hay corticoides ya sintéticos. Corticoides sintéticos. Ya hemos hablado de dónde viene la palabra corticoide o corticosteroide. Hay algunos corticoides sintéticos que son utilizados para reemplazar el cortisol y hay otros para reemplazar la aldosterona. ¿De acuerdo? Y esos medicamentos sintéticos los vamos a ver a continuación. Este gráfico lo saqué del Goodman de farmacología, que es un libro base para todos los estudiantes de ciencias de la salud. Y vamos a notar aquí, fíjense que dice hidrocortisona. Potencial, acá dice, no en la tabla, potencialidades relativas y dosis equivalentes de corticosteroides representativos. Bueno, les traduzco esto como que son los corticoides sintéticos. Y algunos tienen una mayor potencia. Acá dice antiinflamatoria, que el sinónimo va a ser sinónimo de glucocorticoide. Y acá tenemos potencialidad de retención de sodio, que va a ser sinónimo de mineralocorticoide. Antes de pasar con esto, mejor voy a hacerles una pequeña aclaración aquí, ¿ya? Hemos dicho que todas las hormonas que se producen en la corteza suprarrenal, ¿cómo se llaman? Corticoides o corticosteroides, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, todas las hormonas que se producen en la corteza suprarrenal se llaman corticoides o corticosteroides. Listo. Pero la aldosterona, ¿dónde se produce? En la capa glomerular. La aldosterona tiene su función principal con el sodio. ¿Y el sodio qué cosa es? Es un mineral. Y es por eso que a las hormonas que se producen, las sustancias que se producen, o específicamente la aldosterona que se produce en la capa glomerular, se les conoce como mineralocorticoide o mineralocorticosteroide. Entonces ya vamos ampliando un poco más los términos, ¿no? Ahora nos vamos con el cortisol. El cortisol tiene una de las principales funciones o la más representativa es la regulación de la glucosa. Es por eso que al cortisol o las hormonas que se producen en la zona fascicular se les conoce como de glucosa, corticoide o corticosteroide. Entonces, solamente vamos a hacer esa aclaración. Mineralocorticoides y glucocorticoides. Les había mencionado que el cortisol también tiene participación en la regulación del sistema inmunológico y el sistema inmunológico también participa en lo que es la inflamación, ¿de acuerdo? Es así que volvemos a este pequeño cuadro de de corticoides, nos dice potencia antiinflamatoria. En resumen, esto de acá nos habla de la potencia o la similitud, digamos, con el cortisol. Y esto que nos dice potencialidad de retención de sodio nos habla de la potencia o similitud con la aldosterona. Y quiero que se fijen aquí, la hidrocortisona, incluso acá nos ponen una leyenda C, nos dicen que es el nombre del cortisol cuando se usa como fármaco. La hidrocortisona es el medicamento o uno de los dos medicamentos ideales para tratar, en este caso, la insuficiencia suprarrenal. ¿De acuerdo? Y acá nos ponen algunas acotaciones. Su acción es corta, short, en inglés, de ahí vamos a ver algo. Y acá nos dice dosis equivalente, 20 miligramos. ¿De acuerdo? Es decir, cuando nosotros estamos tomando 20 miligramos de hidrocortisona, estaríamos tomando la dosis que usualmente nosotros produciríamos. Este medicamento hidrocortisona sirve para reemplazar el cortisol. ¿De acuerdo? Pero acá en Perú, nosotros, hasta lo que yo tengo entendido, y a veces encuentro hidrocortisona, vienen tabletas, también tenemos en forma de inyectable, como vamos a ver más adelante, pero para un paciente con insuficiencia suprarrenal que ya está con el diagnóstico, que es un paciente crónico, debería recibir idealmente hidrocortisona en tabletas, que a veces no hay de disponibilidad en el Perú. Entonces, de ahí les voy a mencionar qué es lo que vamos a usar o qué es lo que se puede usar. Mientras que hay otro corticoide que se llama fludrocortisona, que es lo que vemos aquí abajo, que sirve básicamente para reemplazar la acción de la aldosterona. Y se puede notar eso aquí.
Fludrocortisona dice su potencial para el manejo del sodio está en 125, a diferencia de los otros. Y la hidrocortisona, su potencial es 1, que es el de referencia. En resumen, hasta ahora, hidrocortisona para reemplazar ¿qué cosa? El cortisol. Y fludrocortisona para reemplazar ¿qué cosa? Aldosterona. Y les vengo a decir que estos dos medicamentos casi no hay, o en el petitorio nacional, hasta lo que tengo entendido, de medicamentos no existe, ¿no? Hasta lo que tengo entendido, no hay, no sé tanto en el tema de otros hospitales, pero he revisado, tenemos casos de pacientes y algunos tienen que conseguirlo del extranjero. En aras de dar un tratamiento al paciente, lo que muchas veces se hace, que no es lo ideal, pero sí es una alternativa que también se usa según las guías que hay para el tratamiento de insuficiencia suprarrenal, es en vez de dar hidrocortisona y fluorocortisona, se puede dar prednisona también, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver en un momento a qué hora dar. Solamente les hago la acotación que lo ideal sería tener hidrocortisona y fluorocortisona, pero cuando no hay, muchas veces tenemos que usar prednisona, ¿de acuerdo? Después me hacen las preguntas correspondientes. Acá tenemos más cuadros que nos hablan de lo mismo, ¿no? Nos hablan de los acá nos ponen corticoides, exactamente nos ponen, deberían no ser no solamente glucocorticoides, deberían ser corticoides en general. Tenemos los mineralocorticoides, como les dije, la fluorocortisona es la ideal para reemplazar la aldosterona y para reemplazar el cortisol, la hidrocortisona. Pero a falta de ellos, a veces utilizamos solamente prednisona, ¿de acuerdo? Y acá tenemos algunos datos más, cuánto tiempo dura y ya. Hasta ahí solamente quiero mencionarles la existencia de estos medicamentos. No les voy a hablar de dosis. Para hablar de dosis ya tendríamos que revisar si ustedes tuvieran en caso algún paciente con un caso de insuficiencia suprarrenal, derivan al endocrinólogo, de acuerdo al médico internista, ¿no? O al médico que tengan más próximo que les pueda dar una solución en caso no tengan acceso a estas dos especialidades de preferencia, ¿de acuerdo? Bueno, acá algún ejemplo, solamente vamos a ver por acá. Quiero que vean esto. Por ejemplo, prednisona, ¿no? La dosis equivalente es 5 miligramos, dice acá, ¿no? Pero 5 miligramos ¿a qué equivale? Y acá dice cortisol o cortisona, 25 miligramos. Nosotros tenemos que buscar equivalencias, ¿de acuerdo? Cuando queremos reemplazar, digamos, no tenemos cortisol, y tenemos un paciente que debe usar estos corticoides por alguna otra situación, entonces buscamos las equivalencias, solamente para mencionarles eso, ¿de acuerdo? Vamos acabando y este punto es muy importante. ¿A qué hora nosotros producimos principalmente los picos de cortisol? ¿De acuerdo? Principalmente cortisol. Vemos aquí 8 de la mañana y 4 de la tarde. Ustedes pueden revisar otras fuentes, 9 de la mañana y 4 de la tarde. ¿Y eso nos sirve para qué? Para dar los corticoides en horarios de predilección, ¿ya? Es decir, si damos en este caso corticoides en la mañana, lo podemos dar 8 de la mañana, 9 de la mañana normalmente. ¿Por qué? Porque a esa hora el cortisol o los corticoides nuestros propios se producen en mayor cantidad, ¿de acuerdo? Entonces no es darle el corticoide a cualquier hora. Eso en caso ustedes tengan alguna gestante, también es válido. Como se dan cuenta, el tema de insuficiencia suprarrenal en gestantes es primero entender insuficiencia suprarrenal en general y luego hacemos algunas acotaciones en gestantes. A mí me pidieron en la presentación en gestantes, pero no podía pasarme directo a gestantes sin hacer algunos detalles de insuficiencia suprarrenal, que son solamente pinceladas de lo que es la insuficiencia suprarrenal. Acá tenemos más, ¿no? De los cuadros que les he mencionado hace un momento, hay muchos donde podemos ver las dosis equivalentes, es decir, cuando queremos, no tengo este hidrocortisona y quiero dar prednisona, veo la equivalencia y hago ahí los cálculos, ¿de acuerdo? Acá tenemos las presentaciones de estos corticoides. A ver, vamos a buscar, por ejemplo, en este caso tenemos dexametasona, que muchos utilizamos también, ¿no? En los hospitales. Hay de forma oral, hay de forma oftálmica, también nos mencionan. También tenemos también en este caso inyectable, ¿no? Vamos a buscar algún otro medicamento acá, hidrocortisona. Tenemos tópico, oral, ¿no?
como les dije, idealmente la hidrocortisona cuando damos de forma ya permanente es vía oral, pero también utilizamos hidrocortisona en las crisis, ¿no? En las crisis se les llama crisis addisonianas cuando hay una crisis suprarrenal o insuficiencia suprarrenal descompensada en ese momento. Hasta este punto, si es que hay alguna pregunta, les estoy leyendo aquí en el chat del Zoom. Pueden beber agua si deseen. Ya estamos Doctor, llegando a la parte final. no se ¿Sí? preocupe, al finalizar realizamos preguntas porque también tenemos en YouTube. Las realizamos al final. Listo. Perfecto, doctor. Acá les pongo como referencia esto, ADICEN, que es una asociación española, ¿de acuerdo? Es para el manejo, las recomendaciones de insuficiencia suprarrenal y otras enfermedades endocrinas, ¿de acuerdo? Esto es lo que debemos tener en cuenta tanto en población gestante como en no gestante, ¿de acuerdo? Las famosas crisis. Para eso ya hemos entendido, ¿no? Cómo el paciente puede venir si es que tiene deficiencia de aldosterona con hipotensión. Y la característica principal cuando hay deficiencia de cortisol, hipoglucemia. O sea, si ustedes tienen un paciente con hipotensión, hipoglucemia, y si le medimos el sodio, ¿cómo está? Disminuido, y el potasio elevado, ya estamos sospechando de una insuficiencia suprarrenal. ¿Cuál ha sido la causa? Pues puede ser primaria o secundaria. Si es que tiene hiperpigmentación, eso nos orienta hacia qué cosa? Una insuficiencia suprarrenal primaria. La causa más importante aquí en Perú, tuberculosis. ¿De acuerdo? Entonces el paciente puede venir con todas estas características, debilidad o cansancio extremo, puede ser por la hipoglucemia, confusión mental también por la hipoglucemia, somnolencia, mareo, náuseas, cefalea, dolor de cabeza nos ponen aquí, ¿de acuerdo? Y otras características más, ¿de acuerdo? Acá dice fiebre. ¿Por qué puede venir con fiebre un paciente con insuficiencia suprarrenal? Puede ser que una infección haya descompensado a esta persona y pues tenga fiebre más todas las características que acabamos de mencionar. Y esto es una tarjeta que está en la ADICEN, ¿de acuerdo? Que me parece muy maravilloso porque dice lo siguiente, ¿no? Es una tarjeta que los pacientes que ya tienen el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal se recomienda que la aporten, donde van los datos de filiación, nombre, y acá nos ponen es córtico dependiente. Y es más, nos dicen, ¿no? En caso de enfermedad grave, hipotensión extrema, trauma, ¿no? Un accidente, ¿no? Diarrea, dolor abdominal, síncope, presión, dolor en el pecho, etcétera, nos dicen administrar de forma inmediata 100 miligramos de vía endovenosa o intramuscular de hidrocortisona e infusión salina, ¿de acuerdo? ¿Por qué quiero dar un corticoide como la hidrocortisona? ¿De acuerdo? Porque se trata de una insuficiencia suprarrenal. Y voy a retroceder por aquí. ¿De acuerdo? La hidrocortisona es de acción corta, ¿de acuerdo? Mientras que las otras opciones son de acción intermedia o prolongada y lo que nosotros necesitamos es una acción inmediata, es decir, así tengamos un paciente gestante o no, una paciente gestante o no, debemos dar hidrocortisona al momento. Siempre, siempre se recomienda que ante la sospecha de una insuficiencia suprarrenal que no se tiene el diagnóstico aún, se debería tomar una muestra que la llamamos a veces muestra crítica, es decir, porque si nosotros damos algún medicamento ya podemos alterar los exámenes. Entonces, tomamos una muestra de sangre en la cual vamos a confirmar los niveles de cortisol. Entonces, si tienen una sospecha de un paciente con insuficiencia suprarrenal y viene una crisis adrenal o crisis addisoniana, que son sinónimos para decir insuficiencia suprarrenal aguda, ¿de acuerdo? Tomen una pequeña muestra de sangre, la conservan para cuando se pueda hacer la medición del cortisol. Inmediata, pero si es que ya no se puede, no hay de otra. Pero si es que pueden inmediatamente, un brazo una muestra y en el otro están administrando hidrocortisona 100 miligramos intravenoso, intramuscular en su defecto, ¿de acuerdo? Y esto es algo que ha demostrado efectividad, ¿de acuerdo? Aquí en el Perú hay personas que llevan su carnet, pero otros no, ¿no? Esta identificación. Y esto es unas recomendaciones, por ejemplo, también de la DICEN, para cuando se tiene un caso de insuficiencia suprarrenal aguda. Nos dicen medidas generales, ¿no? Si el paciente viene con insuficiencia respiratoria, viene en paro, tenemos que hacer todo
todo el manejo general de emergencia, ¿de acuerdo? Y acá viene lo importante, nos dice el paciente tenemos que reponer volumen. ¿Por qué? Porque el paciente, recuerden, tiene deficiencia de aldosterona. En el caso especial de la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? O sea, mucho más en estos casos. Entonces, volumen necesitamos. Y eso se hace con solución, en este caso, cloruro de sodio al 0,9%. Luego administramos la hidrocortisona 100 miligramos en bolo y luego nos hablan aquí de ya dosis de mantenimiento. No se trata de una charla donde les voy a hablar de todo el manejo terapéutico. Lo que más interesa es identificar al paciente y por lo menos esta primera medida, ¿no? Y luego ustedes tienen el manejo respectivo en sus centros, establecimientos de salud, ¿de acuerdo? Si es que no tienen un lugar, digamos, están, no sé, los que están presentes trabajan en un hospital, un centro de salud, una posta, por lo menos con reconocer ya estamos haciendo bastante. Y colocar un suero también. Y si tendríamos hidrocortisona en los pacientes que ya tenemos el diagnóstico, gestante o no, y si es que tenemos pues hipoglucemia, hipotensión, hiperpigmentación, sodio bajo y potasio elevado, pues el diagnóstico está casi hecho prácticamente y debemos, ¿qué cosa? Antes de dar la hidrocortisona en la medida de lo posible, tomar, ¿qué cosa? Una muestra de sangre. Y acá hay otras medidas, ¿de acuerdo? Y también hay indicaciones para UCI, lógicamente de acuerdo a de la gravedad del paciente. Vamos a terminar hablando de los puntos que respectan a la gestación. Esto es el documento último de la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia que nos hablan del uso de corticoides. Esto de acá es netamente para manejo obstétrico, pero solamente para hacerles recordar que los corticoides también se utilizan para hacer lo que se conoce como la maduración pulmonar, pero es distinto a lo que hacemos en insuficiencia suprarrenal. Esto es para maduración pulmonar, solamente para mencionarles que se utiliza, ¿de acuerdo? Y en la gestación, por lo general, la enfermedad de Addison, ¿de acuerdo? O insuficiencia suprarrenal primaria, no afecta la fertilidad de la mujer. La insuficiencia suprarrenal primaria, la insuficiencia suprarrenal secundaria sí podría, pero ¿cuál es más común? La insuficiencia suprarrenal primaria. Usualmente es el mismo tratamiento, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que ver lo que se conoce como varias cosas, ¿no? En este caso, riesgo-beneficio, ¿no? Si una persona no recibe tratamiento para insuficiencia suprarrenal, no, eso no es compatible con la vida. Tenemos que ver si es que nuestra paciente ya tiene el diagnóstico y se va a embarazar planificadamente, o si ya tiene el diagnóstico y se entera que está embarazada, o si es que el diagnóstico es durante el embarazo. Sea como sea, usualmente el requerimiento de los corticoides es mayor en el primer trimestre y eso nos lleva a hacer un incremento de dosis. Ese incremento de dosis lo va a hacer el médico tratante, especialmente el endocrinólogo, y si es que no hay endocrinólogo en el lugar donde usted está, el médico internista tendría la posta, ¿no? De acuerdo. Si es que hay vómitos o, por ejemplo, estamos en el parto, ¿de acuerdo? Es un periodo de estrés, como hemos visto hace un momento en esa tarjeta, en periodos de estrés, de trauma, de infecciones, o, por ejemplo, si es que el paciente va a ser sometido a cirugía, hay indicaciones propias para esos casos, pero eso, les vuelvo a repetir, ya es con el médico tratante. Se suele administrar vía endovenosa, ¿no? Por ejemplo, si es que el paciente está con vómitos o tenemos una paciente gestante en el primer trimestre que está con hiperemesis gravídica, pues no va a poder tomar los corticoides si es que ya lo viene usando. Entonces tendríamos que dar los corticoides vía endovenosa. ¿De acuerdo? Y usualmente después del parto, las dosis, en el caso de una paciente que ya tenía el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, tienden a regresar, o sea, se tiende a retornar aproximadamente hasta los 10 días después. Estas son recomendaciones de esta organización que vemos aquí y en general una recopilación de libros y práctica diaria. ¿Está bien? Y eso sería todo. El mensaje final es que insuficiencia suprarrenal en la gestación en realidad no es que difiere de la población en general en cuestión al diagnóstico, el manejo, salvo las acotaciones como acabamos de revisar propias del embarazo, vómitos que puede haber en el primer trimestre, puede haber un mayor requerimiento y pues siempre el monitoreo con la parte ginecobstetricia de la unidad
en este caso, o el binomio feto-mamá, ¿no? O sea, el bebé que va a nacer y la gestante. Eso sería todo por mi parte. Agradezco su paciencia, agradezco su tiempo. Estoy presto para poder resolver cualquier duda que tenga en este momento. Muchísimas gracias al médico Edin Acho Carranza por su excelente exposición y agradecemos también a todos los participantes. Doctor, tenemos ya algunas preguntitas. En nuestro chat de YouTube también tenemos algunas. Damos lectura a las mismas. Así- Pregunta, ¿qué examen debemos aplicar para determinar si hay alteración hormonal en gestantes en el primer nivel de atención? Como hemos mencionado, ¿no? Por eso recordemos, ¿no? No hay un examen de búsqueda exacto que con esto voy a hacer el diagnóstico, más si estoy en primer nivel de atención. Más que un examen debemos ver el todo, ¿no? Si es que ustedes comenzamos, ¿no? Deficiencia de aldosterona, ¿qué debo pensar cómo se va a manifestar, como hemos aprendido aquí? Hipotensión, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Deficiencia de cortisol, ¿cómo se va a manifestar? Como glucosa baja. Entonces, o hipoglucemia. Y esto de acá nos va a llevar una persona que va a estar débil, cansada. Es decir, si ustedes por ahí tuvieran una paciente que está cursando con hipotensión, tal vez va a sus controles, tiene hipoglucemia, está cansada, es una sospecha. Y hemos hablado, ¿no? Insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. Si ven que está hiperpigmentándose, ¿no? Por ejemplo, en las mucosas, ¿no? Está oscureciéndose y tiene hipotensión, presión baja y glucosa baja, hay que pensar, ¿qué haríamos inmediatamente? Pues referirla, si es que está en un estado grave, ya saben, volumen, cloruro de sodio, hidrocortisona y de preferencia tomar su muestra antes, ¿de acuerdo? Así que decirles que un solo examen, no. Lógicamente el diagnóstico se hace con la medición de cortisol, pero para este examen se hace la sospecha clínica. Y si es que estamos en el primer nivel de atención, la disponibilidad de cortisol a veces no es tan factible. Entonces, por lo menos sabemos identificar y referir, especialmente ya que hemos tocado este tema de la tuberculosis, tenemos que estar atentos en las personas que tienen o han tenido tuberculosis. Eso sería, que no hay un examen, sino fijarnos en todo el cuadro y saber referirlo. Y si tuviéramos la posibilidad es cortisol, ¿no? Perfecto, doctor. Gracias por su respuesta. Continuamos. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta con las pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita? Eso, la hiperplasia suprarrenal congénita puede ser una causa también de insuficiencia suprarrenal, que es, digamos, una causa más, pero como se mencionó hace un momento, el manejo sigue siendo el mismo. En general, no difieren de la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Solamente con las acotaciones que hemos dicho, que se suele requerir más dosis de corticoides. ¿Qué más? Que si es que se va a entrar a parto, ¿no? Especialmente si es que va a ser cesárea, ¿no? Se aumentan las dosis, ¿de acuerdo? Eso es, no es que haya un cuidado distinto al que ya venía teniendo. Gracias, doctor, por su respuesta. Continuamos con las preguntas. ¿La insuficiencia suprarrenal es indicación de cesárea? No, no es una indicación absoluta de cesárea, ¿de acuerdo? Pero sí, si es que va a ser sometida a cesárea, lo que hemos conversado, se puede incrementar la dosis como se incrementaría a cualquier persona que va a ser sometida a una cirugía. Ahora, la cesárea puede ser de emergencia o programada. Si es que es programada, se tiende a incrementar las dosis. Depende de la cirugía, ¿no? Se puede incrementar 3 veces, 3 días antes o incluso el día de la cirugía se pone dosis de corticoide endovenoso. Son otras indicaciones propias que, como les mencioné, no iba a especificar en esta charla, solamente para tener conocimiento que se hace esas medidas y que ya lógicamente, específicamente dosis, todo eso lo vemos en cada hospital, ¿no? Gracias, doctor, por su respuesta. En el caso de no disponer de hidrocortisona de administración intramuscular o intravenosa, ¿se podría sustituir con la dosis equivalente de dexametasona? Sí, tendríamos que hacer eso, ¿no? Pero yo le pongo el ejemplo cuando nos hablan del suero antiofídico, ¿no? Si no tenemos el suero antiofídico, depende, ¿no? También del tipo de ofidismo,
decir qué otro medicamento vamos a usar. Es un poco difícil, ¿no? Por eso lo ideal, así como tenemos nuestro coche de paro, también deberíamos, teniendo en cuenta ya que existe esta patología, podríamos tener ahí siempre una hidrocortisona, ¿no? Eso es una recomendación. Incluso en España, las organizaciones que trabajan con esto, como ADICEN, hablan de que prácticamente la hidrocortisona, todo paciente con insuficiencia suprarrenal debería tenerlo. Sí se puede hacer eso, con las dosis equivalentes, pero lo ideal es tener hidrocortisona, ¿no? Gracias, doctor, nuevamente. Continuamos. Los trastornos de coagulación como un resultado del tratamiento con warfarina o en el síndrome antifosfolípido es una causa de insuficiencia adrenal aguda. Como el síndrome antifosfolipídico, por ejemplo, es un estado de procoagulación y si fuera una causa, puede ser una causa, podría haber una trombosis a nivel de este, en este caso, de irrigación de las glándulas suprarrenales, también puede haber una trombosis a nivel, o sea, compromiso de la circulación hipoficiaria, ¿de acuerdo? Podría ser, ¿no? Es una causa también. Nunca hay que desdeñar esa causa, pero no es la más frecuente, pero sí existen. Solamente para recordarles, tal vez de toda la charla, algunas palabras recordarse, ¿no? Insuficiencia suprarrenal, hipotensión, hipoglucemia, cansancio, en este caso glucosa baja, hipoglucemia, sodio bajo, potasio alto, tuberculosis, hiperpigmentación. Dirigidos al primer nivel de atención, esas son las cosas que deberíamos, digamos, recordar. Pero sí, lo que acaban de decir es un diagnóstico posible. Perfecto, La doctor. causa, Muchísimas perdón. gracias. Sí. Terminamos con esta pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia suprarrenal? Eso lo hemos hablado toda la charla, ¿no? Y hasta ahora en este momento también lo acabamos de mencionar, pero lo vamos a volver a repetir solamente, ¿no? Solamente que acá estoy viendo el chat también, ¿no? Bueno, nos preguntó la indicación de la cesárea y vamos a poner a ver las diapositivas otra vez. Desde el primer momento que hemos comenzado a hablar de esto, hemos hablado, ¿no? Las características más resaltantes, hipotensión, hipoglucemia, sodio bajo, potasio elevado, pero también hemos mencionado con estas notas de la DICEN, ¿no? El paciente podría presentarse con debilidad, hemos explicado la debilidad puede ser por la hipoglucemia, confusión mental, pero hay muchas causas, mareos, náuseas, vómitos, pero como ven, ninguna de estas características son específicas de la insuficiencia suprarrenal. Hay otras causas también, ¿no? Por eso vemos el todo, ¿no? Les estoy poniendo un resumen: hipotensión, hipoglucemia, cansancio, sodio bajo, potasio elevado, ¿no? La glucosa que se comprobamos que está en hipoglucemia que hemos mencionado, todo eso y nos hace sospechar de insuficiencia suprarrenal. Y el dato clave, y menciono una y otra vez, si tienen el antecedente de tuberculosis o si no tienen, pero ven hiperpigmentación, hay que sospechar. Entonces, son varias características que no son patognomónicas, es decir, no son específicas, pero que se pueden dar. Y acá estoy viendo, ¿no? Que nos comentan que la licenciada Sandra Flores tenía un familiar que tenía hipoglucemia, hipotensión, le ponían hidrocortisona y tomaba prednisona todos los días. Lo que hemos mencionado, ¿no? Lo ideal es utilizar hidrocortisona y fluorocortisona, pero ante su ausencia, mucho lo que se hace en los países latinoamericanos es utilizar prednisona, ¿no? Y la hidrocortisona utilizamos vía endovenosa en crisis y a veces usamos también cuando sea necesario. Y como nos mencionan ahí, ¿no? También puede presentar con dolor muscular, pero una mialgia, que es el nombre técnico médico para decir dolor muscular, pues puede tener otras causas también. Si es que hay alguna pregunta más, con todo gusto para poder ayudarles. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias al doctor Edwin Acho Carranza. ¿Tiene alguna recomendación final para nuestros participantes? Tengo una duda, si todos los participantes están en el Zoom o si es que están viendo esto a través de YouTube u otra plataforma. Así es, doctor, a través del canal de YouTube. Listo.
No sé si es que estoy hablando con o me estoy dirigiendo a personal de emergencia, del primer nivel de atención, nivel hospitalario, de acuerdo. Como ven, el manejo va variando de acuerdo al nivel, ¿no? Donde nos encontremos. Si es que estamos en un puesto de salud, no vamos a tener cortisol, pero sí debemos saber reconocer estas cosas tan sencillas que estábamos hablando del ACTH, cortisol, insuficiencia primaria, secundaria. Créanme que a veces hay personal que se supone que está capacitado en explicar estas cosas o hacer el manejo, el adecuado reconocimiento, pero a veces no se da. Entonces, por eso es que siempre les recomiendo cuando van a estudiar un tema, repasar siquiera un poco de la base, como hemos comenzado, y luego nos vamos ya a lo específico. En este caso nos pidieron de desarrollar insuficiencia suprarrenal y gestación. Pero como ven, la verdad que si nosotros tocábamos directamente el tema de gestación, nos salteábamos todo eso, no sabíamos de qué se trataba el cortisol, la aldosterona, hidrocortisona, todas esas cosas. Entonces, mi recomendación va por dos partes. Uno, cualquier tema que ustedes se enfrenten, traten de revisar la base para que luego entiendan el tema específico que quieren revisar. En este caso era insuficiencia suprarrenal y gestación. Y en segundo lugar está el tema de la gestación. Siempre debemos tener el cuidado de la unidad del binomio de mamá y feto, ¿no? Entonces, nosotros en la gestación aquí en el Hospital San Bartolomé, que es un hospital de referencia, tanto de pediatría como de ginecobstetricia, tenemos mucho cuidado con eso. ¿Qué medicamento le vamos a dar? A veces nos encontramos en varias disyuntivas, ¿no? Pero no tenemos otra herramienta terapéutica y no es que no haya acá en el hospital, a veces no hay en el mundo, es el tratamiento estándar. Siempre y cuando nosotros tratemos de hacer las cosas con amor al prójimo, sirviendo y conscientemente, pues es la mejor herramienta que podemos tener. Cada vez debemos capacitarnos más y tratar de utilizar los medicamentos menos nocivos o incluso que sean cero nocivos para la gestante como para el feto, este bebé que va a nacer. Eso en el caso de nosotros que trabajamos con población ginecológica y obstétrica. Bueno, gracias a Dios, gracias a ustedes por este tiempo. Cualquier cosa, estoy atento a sus preguntas. Mi correo es edwinacho@gmail.com. Si es que tienen alguna duda, si es que hay alguna pregunta más, aquí estoy. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias al doctor Edwin Acho Carranza, especialista en endocrinología del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, invitado del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Y agradecemos nuevamente a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Gracias, doctor. Gracias a los participantes. Que tengan un gran día.